Con fervor pido me ilumines, Ilia, faro universal, que con tu virtud pueda unir cielo y tierra en alfarruz liáctico a la maestría del Iliatixi de Mamacama Uyi Racocha, en quien cristalizo mi Abya Yala, y que en mí se manifieste la aura liáctica de Iliatixi del Taitacama, Jesucristo. Hágase la gloria de la luz eterna. Alfa. ¿Cómo está su corazón de colibrí, mi gente preciosa? Como ya había explicado en el primer taller de este nuevo nivel, el nivel 2, sobre la educación andina, pues realizaré un mantra como introducción en cada video, pero le he modificado el mantra. En el primer taller de este nivel no es como el que yo recité ahora, pero esto se da a que en el transcurso en el que desarrollé todo este nivel comprendí aún más ciertos sincretismos lingüísticos. Entonces dije, creo que puedo hacer una modificación mucho más apropiada, y es la que acaban de ver. Ya les explicaré mejor de qué se trata cuando lleguemos al módulo de alquimia. Recordemos que este segundo nivel tiene un sistema en el que hay un módulo de antropología que tiene 4 temas, es decir, 4 talleres, y un módulo de alquimia que trata igualmente 4 temas o talleres, y esos ya son propiamente alquímicos. Bueno, sin más dilaciones, quiero ir puntualmente a la temática de hoy, y la temática es mecanismos para descifrar al Kana. Y con Kana me refiero, digamos, al universo. Discúlpenme, le dejé de compartir sin querer. Es que hay un panel que no le calculé muy bien. Listo. Bueno, con Kana me refiero al concepto del ser, pero en este caso me referiría al ser cósmico, no al universo en sí. Por eso la imagen ilustrativa es la de un alquimista descifrando la pacha, que la pacha es una forma de referirse o bien a plano, o bien a dimensión, o bien a universo en la cosmología andina. Y lo que pueden ver es a un alquimista trascendiendo el mundo de lo material, de lo fácilmente perceptible o inmediatamente perceptible, y entra en el plano de las abstracciones o el mundo de las ideas, que en la cultura indígena Kogi o Kaigaba de la Sierra Nevada de Colombia le llaman Aluna. En otros pueblos tienen otros nombres, pero en esencia el concepto es el mundo de las ideas. Bien, vamos con ello. Como primer eje temático tenemos cómo entendemos al universo, y tenemos como subtema medios antropológicos, y ahí está: pruebas de carbono, espectroscopía, toponimia, lingüística, estudios sobre dieta alimenticia mediante fósiles de baños públicos, registros cifrados antiguos como grabados, escrituras, quipus, etc. Calendarios. El otro subtema es medios alquímicos. Aquí podemos encontrar revelación onírica, diario alquímico, revelación mediante meditación, registros akáshicos y concilio con los sapos. Ya les explicaré cuando llegue a ese subtema. Y sepan que naturalmente, si bien este primer módulo es antropología, aún así habrá una exploración de la alquimia. Lo que cambia es el énfasis. El énfasis es antropológico, es decir, hablamos desde una perspectiva sociológica o sobre la sociedad. Ya en el segundo módulo hablamos de la alquimia, pero ahí también se habla de antropología. La diferencia es que el enfoque en sí es alquímico. Vamos con ello. Sobre las pruebas de carbono. Bien, dice: la datación por radiocarbono es un método de datación radiométrica que utiliza el isótopo radioactivo carbono 14 para determinar la edad de materiales que contienen carbono hasta unos 50.000 años. El carbono 14 tiene una vida media de 5.730 años, que es muy corta en comparación con otros isótopos usados en datación radiométrica, y se descompone en nitrógeno. En otros métodos de datación, los pesados isótopos parentales se produjeron por nucleosíntesis en supernovas, lo que significa que cualquier isótopo parental con una vida media corta ya debería estar extinto. El carbono 14, sin embargo,
se crea continuamente a través de las colisiones de los neutrones generados por los rayos cósmicos con el nitrógeno de la atmósfera superior y por lo tanto permanece en un nivel casi constante en la Tierra. El carbono 14 termina como un componente que traza en el dióxido de carbono atmosférico, el CO2. Una forma de vida basada en el carbono incorpora carbono continuamente durante toda su vida, por ejemplo usted mismo o yo. Las plantas lo adquieren mediante la fotosíntesis y los animales mediante el consumo de plantas y de otros animales. Cuando un organismo muere, deja de absorber nuevo carbono 14 y el isótopo existente decae según su vida media característica. La proporción del carbono 14 que queda cuando se examina los restos del organismo proporciona una indicación del tiempo transcurrido desde su muerte. Esto hace que el carbono 14 sea un método ideal para datar la edad de los huesos o los restos de un organismo. El límite de datación por carbono 14 se encuentra entre 58.000 años y 62.000 años. La idea de explicarles todos estos datos, que en realidad son bastante técnicos y quizá no todos estén familiarizados con ellos, es, dar una veras de comprensión un poco más avanzada para quien tenga, ese interés. Pero en realidad hay una forma más simple de explicar lo que está escrito en esta lámina. ¿Qué es? Consiste en interpretar al isótopo como una variante de un elemento químico. Es decir, todos sabemos que los elementos químicos de la tabla periódica tienen cierta cantidad de electrones y esto es lo que define qué tipo de elemento es. Sin embargo, hay algunos aspectos que se escapan al mero hecho de los electrones, como el tema de los neutrones o protones, y cuando hablamos de los isótopos hablamos de diferentes átomos acorde, o mejor dicho, variaciones de elementos químicos acorde a la cantidad de neutrones que tiene. Esto es algo que habla mucho del fenómeno de cada variante químico. En el caso del carbono 14, como comprenderán, es una variante con sus propias características físico-químicas, por lo que los seres orgánicos que tienen Kausai, es decir, los que están experimentando la manifestación de la vida, están adquiriendo permanentemente carbono 14, pero cuando ya pierdan el Kausai, es decir, cuando nosotros morimos, entonces se detiene la adquisición del carbono 14 y más bien empieza a liberarse poco a poco. El tema es que no es algo inmediato, sino que puede demorar, como vieron, hasta miles de años. La razón por la cual incluso podemos dar una datación de tiempo más o menos o relativamente aproximada de diferentes elementos que posean carbono 14, que sean de la antigüedad y que nosotros los estudiamos. Porque si se imaginan, por ejemplo, cómo era el estudio arqueológico hace unos 2 siglos, por ejemplo, no habían instrumentos suficientes para dar una datación apropiada de una fecha de creación de o de nacimiento de diferentes elementos que se puedan estudiar en la arqueología. Por ejemplo, existe el fósil de Lucy, que es uno de los fósiles más antiguos de un homínido que se tiene en registro. Pues bueno, hace 2 siglos no se habría podido dar una datación exacta del tiempo de antigüedad que tenía este fósil. Ahora, mediante carbono 14, se le puede dar una datación más o menos aproximada a estos cuerpos antiguos, y esto funciona en muchos sentidos y hay instrumentos similares a este pero con otros cuerpos químicos que estudia para determinar la fecha de datación de diferentes elementos que estemos estudiando. Es decir, nosotros podemos descifrar aspectos, o mejor dicho, podemos descifrar información que si no hubiese estado escrita antes nos habría sido inaccesible, pero hoy en día podemos acceder a una información que habríamos pensado en principio que es inaccesible. No sé si me doy a entender muy bien con esto, pero me refiero a que podemos traer a la vida conocimiento antiguo que habríamos pensado que estaba extinto, pero en realidad no. Debido a estos instrumentos, y es la razón por la que les estoy dando este taller con esta temática, es enseñarles que existen instrumentos con los que podemos dar vida una vez más a información a la que no habríamos tenido acceso antes. Ahora podemos traer de nuevo conocimiento milenario a la actualidad. Aquí hay un gráfico que explica de una manera un poco más técnica en qué consiste el fenómeno del carbono 14.
Esto es algo que se entiende más para quien conozca de física y química y también las fórmulas matemáticas que esto implica, pero en todo caso yo quiero que se queden con lo que yo les comenté, ¿no? Que básicamente es un proceso físico-químico, incluso bioquímico, en el que cuando un cuerpo que posee vida, posee causai, pero también hay diferentes tipos de causai, ¿no? En este caso me referiría especialmente a un cuerpo orgánico o basado particularmente justo en carbono, y bueno, los demás elementos, pero en gran medida carbono, pues nosotros cuando perecemos dejamos de adquirir el carbono 14 y empezamos a emanarlo poco a poco, de manera que el porcentaje del carbono 14 que quede en nuestro cuerpo es el indicativo de cuánto tiempo de antigüedad tienen nuestros cuerpos una vez ya momificados o alguna otra situación. Ahora hablemos de lo que es la espectroscopía. Dice la espectroscopía o espectroscopía con tilde, ambas formas de escribirlo y leerlo es válida. Dice, la espectroscopía o espectroscopía es, bueno, me refiero a espectroscopía con tilde, ¿no? Es el estudio de la interacción entre la radiación electromagnética y la materia, con absorción o emisión de energía radiante. Tiene aplicaciones en astronomía, física, química y biología, entre otras disciplinas científicas. El análisis espectral se basa en detectar la absorción o emisión de radiación electromagnética a ciertas longitudes de onda, en la relación con los niveles de energía implicados en una transición cuántica. Y tenemos aquí en esta imagen la luz visible como parte del espectro electromagnético. En realidad esto es algo muy fácil de comprender, pero al principio la forma en la que se le enseña es un poco confusa, por lo que no siempre se alcanza a comprenderse de buenas a primeras, así que yo les voy a explicar de manera más simplificada en qué consiste esto. El espectro de luz básicamente se refiere a que los rayos de luz que nosotros vemos en realidad se pueden fragmentar, y esto se ve en un prisma, en diferentes frecuencias de onda. Entonces, la frecuencia de onda roja es una frecuencia de onda que transita de una manera más lenta. Podríamos incluso decir quizá algo más pesada. En cambio, la frecuencia de onda que es violeta o ultravioleta, más bien es algo tan ligero que recorre de una manera bastante rápida. Esta es la razón por la que el telescopio espacial James Webb, que fue lanzado hace unos pocos años, está diseñado para percibir el espectro de onda infrarrojo. Esto significa que percibe el espectro de onda más lento o más pesado que se tiene acceso. Y la utilidad de eso es poder ver el universo antiguo. ¿Por qué? Porque digamos una estrella que esté a miles de millones de años luz del planeta Tierra, fragmentado su rayo de luz en las frecuencias de onda de ultravioleta al ultrarrojo, pues infrarrojo quiero decir, disculpen, pues el espectro de onda ultravioleta tendrá la facultad de que es tan rápido que probablemente ya pasó, es decir, nosotros no tenemos acceso a esa información fotónica, pero el espectro de luz infrarrojo es tan lento que todavía no ha llegado hasta nosotros, o está apenas llegando hacia nosotros información antigua a la que ya no tenemos acceso en un espectro de onda tan rápido como el ultravioleta, pero debido a que el infrarrojo sí fue tan lento, entonces este sí nos puede mostrar imágenes de un universo antiguo que no tendríamos acceso con otros espectros de onda. Piénsenlo de esa manera, se me hace como uno de los aspectos más fáciles para explicar esto, pero también hay otras maneras. El tema es que se requiere entender este tema de la fragmentación del espectro de onda o de la luz para entender mejor también la alquimia en sí, porque si ustedes se fijan, el arco iris es un elemento químico muy empleado por la humanidad y habla de esto, de la fragmentación de la luz acorde a su frecuencia de onda. Yo les ayudaré a comprender esto para quien no lo conozca tanto a medida que dé los talleres sobre la cosmovisión andina. En fin, seguimos. Ahora tenemos lo que es la toponimia. La toponimia o onomástica geográfica es una disciplina de la onomástica del griego clásico onoma, nombre, y bueno, esa palabra en griego antiguo que no alcanzo a interpretar cómo se lee, pero que se refiere a onómasis.
más el sufijo tique, que se refiere el arte de. Entonces es onomastic, el arte de nombrar. Y esto consiste en el registro, catalogación y estudio etimológico de los nombres propios de un lugar. En cuanto al término toponimia, este deriva etimológicamente del antiguo griego topos, lugar, y onimia, nombre. Aquí, por ejemplo, les doy una imagen ilustrativa de mi ciudad natal, que es Ambato. Pues bueno, el nombre de la ciudad, Ambato, viene de Hambatu, que era es un tipo de anfibio que está en peligro de extinción. Tengo entendido que no está completamente extinto, pero no es tan fácil de encontrar la especie porque con todo y todo sí está en peligro. Pues bueno, ese es un principio etimológico para el nombre de la ciudad Ambato. Esto aplica con otros tantos lugares geográficos. Y en realidad eso es algo que antes de seguir con esto, quiero explicar un poco más el tema de la toponimia. O sea, ¿sabes cuál es el tema? Que si tú quieres adquirir conocimiento sobre lenguas antiguas que aparentemente están extintas, y bueno, en la práctica se puede decir que sí lo están, pues aún así uno puede revivir lenguas antiguas que ya estén extintas, dado esta facultad. Claro, los mapas y los nombres geográficos varían con el tiempo, entonces nosotros tendríamos que acudir a un mapa muy antiguo, por ejemplo, para entender los nombres más antiguos que se tengan registros de la región andina, ¿no? Por ejemplo, tendríamos que ir a mapas del siglo XVI, pero en estos mapas nosotros encontraríamos nombres de valles, de ciudades, pueblos, costas, etcétera, que habrán tenido el nombre original de sus lenguas ancestrales. Y si es que uno tiene una recopilación de todos estos nombres y empieza a buscar, mejor dicho, las similitudes o las raíces lingüísticas de estos nombres, encontraremos en efecto sus basamentos originarios, con lo que nosotros podemos dar cierta interpretación. Es decir, no podemos traer de vuelta en su totalidad y tal cual era un idioma antiguo que está extinto, pero sí podemos, digamos, traer de nuevo a la actualidad las raíces lingüísticas para que podamos algo estudiar estos idiomas antiguos a través de sus raíces lingüísticas. Y a través de esto incluso se puede descifrar lenguas antiguas. Es lo que ya ha ocurrido en otros lugares. Entonces, de hecho, voy a ver si es que encuentro un video que tenía en mente que habla sobre la toponimia. Me parece que era del volcán Ilaló en Pichincha, que justo se refiere a que mediante la toponimia se interpretó cuál era el significado original de la palabra Ilaló, que da nombre a un volcán en la provincia de Pichincha, actual Ecuador. Y es en una lengua muy antigua de la cual no se tenía datación ni siquiera cuando llegaron los españoles aquí. Imagínense de lo que estamos hablando. Bueno, voy a ver si es que encuentro videos que hagan referencia al tema y los voy a poner aquí si es que es el caso. Ahora sí seguimos. Tomando esto en cuenta, quiero que se tenga referencia de cuáles son las lenguas que vale la pena estudiar para tener un average de comprensión profundo sobre la cosmovisión andina. Estas lenguas son el aymara, el quechua, el quichua, el puquina. Estas son las lenguas originarias de los Andes, pero nosotros también, gracias a la intervención española, tenemos una adquisición lingüística también bastante rica por parte de otras civilizaciones. He aquí que tenemos el español antiguo, porque no es lo mismo el español antiguo que el actual, tenemos el español moderno y tenemos el árabe. Adicional a esto también había otra lengua, pensaba que lo había puesto aquí, pero bueno, les comentaré que existe otra lengua, permítanme un momentito, que me parece interesante. No es tan necesaria para el estudio de la cosmovisión andina, pero es una lengua que me parece igual es útil para quien quiera saber de alquimia. Sí, es el ladino. Ladino se llama. De hecho, lo que voy a hacer es luego editar este video porque me parece que yo ya tengo la lámina con más idiomas
o los idiomas completos. Bueno, en fin, no quiero extenderme mucho en ello. En todo caso, luego yo puedo editar la lámina para que esté presente también el ladino. Pero bueno, ¿en qué consiste este que les estoy diciendo, el ladino? El ladino es una suerte de español antiguo, pero hibridado con algunos aspectos del hebreo, dado que en realidad era un dialecto utilizado por las etnias judío-sefardí que se habían acentuado particularmente en la península ibérica. Es importante tener en cuenta ese idioma también porque hay ciertos rituales o ceremonias que se aplican, tengo entendido, en algunos gremios ocultistas para invocar a entidades antiguas, pero algunas de estas entidades están familiarizadas con el código antiguo, original, con el que se les invocaba, y uno de estos sería justamente el ladino. Bien, ahora sí, continuamos con el otro subtema y dice: estudios sobre dieta alimenticia mediante fósiles de baños públicos. Se puede indagar la dieta, enfermedades y hábitos alimenticios. Esto es algo que yo me encontré gracias a que sigo a una persona. Bueno, él tenía un canal de YouTube que me parece se llamaba Legado Ancestral. Lamentablemente le ocurrió un percance con la cuenta, ahora tiene otra que no recuerdo en este momento el nombre, pero el hecho es que es una persona igual fascinada por el estudio de lo andino, y gracias a él supe que un grupo de arqueólogos encontró recientemente, hace aproximadamente medio año, quizá, no creo que llegue a ser un año todavía, pero es una buena cantidad de meses, se encontró los restos arqueológicos de un baño público de la ciudad de Caral. Y esto es una gran adquisición porque a través de estudiar los residuos fosilizados de las poblaciones antiguas, se puede estudiar su dieta. Entonces, gracias a esto incluso se puede tener una comprensión sobre el hábitat natural en el que habitaban, porque naturalmente se alimentaban de las plantas, los frutos y los animales que tuvieran en su entorno. Entonces podemos hacer una indagación sobre su dieta, sobre qué plantas y en qué medida las consumían, y esto a su vez da un conjunto de información amplio para que pudiéramos sacar conclusiones sobre otros temas que se pudieran tener en cuenta. Pero bueno, eso es irnos un poco, o sea, extendernos en ello, tampoco es mi idea, pero sí que lo sepan. O sea, imagínense que hemos llegado a un punto en el que mediante los instrumentos científicos actuales podemos estudiar los fósiles de los residuos de civilizaciones antiguas, y podemos sacar conclusión de cuál era su dieta y propiamente aspectos de la dieta en sí, es decir, aspectos de qué elementos presentaba tal planta o tal fruto, porque tomen en cuenta que así como el ser humano evoluciona, pues también los árboles. En cierta forma hablamos de que la dieta que constituía a las poblaciones antiguas es una dieta basada en frutas que hoy en día como tal no existen. Existen sus descendientes, sus variantes, pero como tal no existe la fruta original. Entonces también se puede estudiar ciertos aspectos de las frutas originales o de las plantas originales que consumían nuestros antepasados. Ahora también tenemos como otro subtema lo que sería el registro cifrado, o mejor dicho, los registros cifrados antiguos como grabados, escritura, quipus, etc. En este caso tenemos como ejemplo la piedra Rosetta, entre otras estelas que existen en la región, pero me parece que la piedra Rosetta es una de las más interesantes. Yo ya mostré la piedra Rosetta en uno de los talleres del primer nivel que di sobre cosmovisión andina, pero lo menciono para quien no esté familiarizado. La piedra Rosetta es un grabado que describe a la deidad de los dos cetros, que es llamada a día de hoy como Huiracocha. Yo le llamo Huirracocha, es un poco diferente, pero en realidad el nombre probablemente varió en ciertos momentos de la historia acorde a cada pueblo, pero la esencia simbólica sí se mantuvo, y es la esencia de un ente divino que es representado por dos cetros. En fin, me parece que en este mismo taller tengo la imagen, pero más adelante. En todo caso, ahí la estudiaremos. A lo que me quiero referir en sí es que existen grabados antiguos que mediante nosotros lo estudiamos podemos familiarizarnos con la iconografía alquímica que tenían las sociedades antaño, y con eso somos capaces de interpretar su cosmovisión como tal, su cultura, su perspectiva teológica, etc.
También tenemos como otro subtema lo que serían los calendarios. Ejemplo, el calendario maya, que es bastante célebre, ¿no? Es muy interesante porque gracias al calendario maya podemos interpretar mucho del conocimiento astronómico de la cultura, bueno, de la civilización anáhuac. Y digo civilización anáhuac refiriéndome en realidad a los pueblos prehispánicos que han habitado en torno al Golfo de México o en lo que se le denominaría como Mesoamérica. Pues gracias a este calendario se ha podido descifrar cierta cantidad del conocimiento antiguo de estas civilizaciones. Aprovecho para hacer un complemento inmediato respecto a este video. No profundicé mucho en el tema del idioma árabe, y es que me distraje con comentarles sobre el ladino, pero el árabe también es importante porque la península ibérica en su momento fue colonizado por el califato, en su momento Omeya, luego pasó a ser el califato de Córdoba, o también conocido como Al-Ándalus, y se impregnó mucho de la cultura árabe o islámica incluso en lo que sería eventualmente el Imperio Español, porque de hecho no fue mucho tiempo después de la reconquista católica de la península ibérica que llegaron hasta el Abya Yala y nos colonizaron, y con esto surgió la hibridación cultural, ¿no?, de hispanos y bueno, de aborígenes o las culturas indígenas del continente. Pues bueno, el hecho es que el árabe es algo presente en el español, se fusionó también hasta cierto punto con el español, y un ejemplo de esto es la palabra ojalá, que viene del Alá, que es si Dios quiere o si Alá quiere. Es un ejemplo muy práctico, pero también hay otros, así que también es importante tener presente el árabe como un estudio antropológico para la comprensión de nuestras cosmovisiones en el desarrollo histórico. Ahora vamos sobre lo que sería el subtema de medios alquímicos. Y aquí vamos a estudiar lo que es la referencia de revelación onírica, diario alquímico, revelación mediante meditación, registros akáshicos o concilio con los sapos. Bueno, les explico. Respecto a lo que es revelación onírica, hablamos del sueño, y el sueño, como sabrán, en el folclore de todos los pueblos se hace referencia al sueño como uno de los medios para tener premoniciones. Esto ha ayudado en muchas ocasiones a la civilización a precautelar antes de que llegue alguna catástrofe que, si no hubiese sido por alguna revelación onírica, quizá no habría sido percibida o advertida en el momento correcto. Pues bueno, según los relatos folclóricos de los pueblos antiguos que tenemos, esto ocurría, que se precautelaban de cualquier catástrofe a través de los sueños. Y es que los sueños revelan muchos aspectos del mundo que nosotros percibimos de manera material, pero los sueños, en realidad, en alquimia se le denomina el mundo o el plano astral, y es un plano tan real como este, solo que tiene otra naturaleza de manifestación, pero asimismo está concatenado con los fenómenos que ocurren en todo el universo, incluyendo este mundo que para nosotros es más accesible su percepción, dado su característica más tangible. Pero en realidad todos los planos del universo están concatenados entre sí, y el mundo físico es apenas uno de los tantos que existen en el universo. De manera que el plano astral, o lo que sería allí donde habitamos en los sueños, nos revelan cosas que siguen ocurriendo o que van a ocurrir en este mundo. Es algo interesante, pero diría que es cierto. Incluso puedo hablarles de que tuve una experiencia personal, no una, de hecho he tenido algunas experiencias personales respecto a esto, pero no quiero hacer tan largo el video, aunque sí me da ganas de contarles una anécdota. Les voy a contar, digamos, la que me parece más ilustrativa. Hubo una ocasión en la que yo soñaba que las cortinas de la cocina de mi madre se prendían en fuego, y era como que iba a haber un incendio, pero no era un incendio mayor, y yo en el sueño lo percibía. O sea, en realidad que se quemen las cortinas es algo grave, pero en el sueño yo lo percibía solo como un simbolismo. En realidad lo que sentía es que iba a haber un incendio de características menores, pero que iba a haber. Yo la mañana siguiente estaba pensativo sobre este sueño y me dije a mí mismo, bueno, le voy a advertir a mi madre por si acaso cualquier cosa.
Pero lo dejé pasar y lo dejé pasar y lo dejé pasar hasta que ya a golpe de 6 de la tarde me acordé del sueño y dije, no, no tengo que avisarle a mi mamá porque imagínate que el riesgo sea real y yo no le advierto, me sentiría terrible si es que pasa algo. Entonces yo le llamé a mi madre, le comuniqué este sueño y ella me dijo que en realidad acababa de pasar, que ella estaba haciendo colada morada, un plato, bueno, no es un plato, es en realidad una bebida tradicional del Ecuador. Y en lo que realizaba esta colada morada, ella se había ido a su cuarto y le dejó ahí y se olvidó. Entonces la colada se estaba quemando y se llenó de humo toda la cocina. No fue algo grave, pero en verdad hubo una conexión ahí. Y ese es uno de los ejemplos que yo tengo. En realidad tendría otros tantos para conversar a una persona que dijera son casualidades. No me identifico con esa postura de decir es que es casualidad, o sea, suelo sentirlo muy forzado. En realidad, si tú tienes los ojos para ver, notarás que es más forzado decir que hay ciertos eventos que son casuales o aleatorios en vez de decir o reconocer que existen ciertas convergencias cósmicas que enlazan un fenómeno con otro. En realidad eso me parece mucho más verificable, pero hay personas que están enamorados de la idea de que es aleatorio o algo casual y yo he notado que eso suele sentirse muchas veces más forzado. Pero bueno, es cuestión de criterio de cada uno. Si ustedes están viendo este taller probablemente no sean tan de ese tipo o quizá todavía estén en un proceso de autodesarrollo o autodescubrimiento respecto a su propio ser. En fin, aquí tenemos dos imágenes ilustrativas. La primera es de... no, todavía no he terminado, ¿cierto? De hecho, recién empiezo. Bueno, continúo con lo que es el diario alquímico. El diario alquímico, en cambio, tiene una utilidad más técnica, más práctica, porque si tú tienes un sueño, por ejemplo, tú no puedes proyectar el video del sueño que tuviste a alguien y decirle, ves que aquí en mi sueño ocurrió tal cosa que conecta con la realidad. No es factible. Pero en el caso del diario alquímico, eso sí es factible, porque el diario alquímico es algo que te ayuda a tener un registro, no solo, por ejemplo, de los sueños en sí, sino de diferentes eventos que hayan ocurrido en tu vida, y tú luego puedes conectarlo con algún otro fenómeno que se te presente y notarás que hay una conexión, pero ahí sí ya está escrito y tú puedes notarla. Incluso es una forma de tener, digamos, escrito ideas o información que viene a ti y que no siempre va a estar presente, así que la guardas en escrito y luego cuando la revisas vas a ver que en la letra chica hay pequeños detallitos que dan pistas de cosas reales que ocurren en tu vida, ¿sabes? Es interesante, por lo que yo les recomendaría. De hecho, estoy haciendo en este momento un formato de diario alquímico que les compartiré cuando esté terminado, pero sí demorará bastante tiempo, no creo que esté listo para este año, pero cuando lo esté lo publicitaré para que quien quiera tener acceso a él lo pueda comprar y tenga una idea de cómo hacer un formato de diario alquímico, aunque en realidad es algo abierto al criterio de cada persona. Yo lo que recomendaría en principio es que cada persona desarrolle un diario alquímico un poco como lo considere mejor por cuenta propia. Bien, aquí tenemos lo que sería revelación mediante meditación. Esto es algo también interesante que he podido experimentar brevemente, y es que la meditación, bueno, en primer lugar la meditación es un trabajo de sombra, por lo que en cierta forma es una suerte de inmersión, o sea, un psicoanálisis inmersivo, ese es el término más correcto, es un psicoanálisis inmersivo. Cuando tú intentas meditar es cuando tu ego intentará incomodarte y te bombardeará de ideas o emociones con las que no siempre podrás batallar de manera inmediata, pero te hablará de aspectos en los que tu subconsciente es vulnerable, digamos. Ahora también tenemos lo que es registros akáshicos. Les converso que esto es un tema que a mí me fascinó mucho. Yo no estaba consciente de esto hace tanto, pero cuando lo encontré me pareció muy bello. Aunque esto no lo he podido experimentar de manera personal, sé que es algo tenido de real por los alquimistas que están muy avanzados en sus estudios. Consiste en que ya una vez has avanzado en tu proceso meditativo y puedes explorar tu microcosmos, hay una estancia mental, no es física evidentemente, sino es mental, en la que tú accedes a lo que le denominan registros akáshicos. Y estos registros akáshicos es algo así como una especie de biblioteca universal en el que puedes adquirir información antigua, por ejemplo, o de diferentes índoles. No sabría decir qué límites tiene. La verdad, más bien parece que eso depende del nivel de desarrollo espiritual que tiene cada persona, pero el hecho es que
te ayuda a acceder a información, a archivos, digámoslo así, que no están en una biblioteca convencional necesariamente. Incluso podría ser que exista información que trascienda libros, pero es algo que, digámoslo así, si algún antepasado tuyo tiene un recuerdo exacto sobre algo, tú probablemente a través de los registros akáshicos puedas acceder a ese recuerdo de un antepasado tuyo. En esencia es algo como eso, yo lo entiendo así. Probablemente sea algo todavía más amplio que eso, pero tendría que experimentarlo de manera personal como para conversarles. Ahí yo lo que les diría es indaguen un poco más por su cuenta con otras fuentes de alquimistas y saquen sus propias conclusiones. Bueno, tenemos como último punto el concilio con los sapos. Me olvidé de un aspecto respecto a la meditación, y es algo que sí experimenté. Es que en cierto momento tuve la capacidad de avanzar en la meditación, medité durante un buen rato. Eso no es tan normal, sino que una semana tuve la inspiración y me prolongué en ello, y en cierto momento estaba tan inmerso en la meditación que sentí como una presencia entró a la habitación en la que yo estaba. Se puso encima mío porque yo en realidad estaba meditando acostado en ese momento. De hecho, ya ni siquiera estaba meditando, yo había terminado de meditar y estaba intentando dormir, pero en ese momento sentí que una presencia se puso encima mío, pero era una presencia agradable, o al menos no me dio miedo, y me susurró mi nombre con la voz de una persona muy querida para mí. Y bueno, ahí se desvaneció mi memoria, no recuerdo más, pero sí ocurrió, sí fue algo que percibí. Entonces puedo dar fe de que, o testimonio, no me gusta la palabra tanto fe, puedo dar testimonio de que cuando llegas a un proceso inmersivo de la meditación, alcanzas a percibir voces de seres que no habitan de manera corporal o material en este mundo, pero aún así nos acompañan de maneras sutiles. A medida que una persona avance en su proceso meditativo, tendrá acceso a entidades todavía más sublimes. De hecho, un ejemplo de eso es también Mohammed, que por algún motivo que no entiendo le llaman Mahoma en el español, pero no sería la traducción correcta. La traducción correcta es Mohammed. Pues Mohammed, el fundador del Islam, él estaba meditando en una cueva cuando percibió que se le presentó el ángel Gabriel, y este es el que le empezó a encomendar algunas de las misiones que él tenía en esta vida. O ese es el relato que se ha planteado desde el Islam. Bien, ahora sí voy con lo último, concilio con los sapos. Bueno, para esto existen diferentes mecanismos. Hay quienes hacen rituales, muchas veces se realizan más bien rituales oscuros para llamar a entidades oscuras, porque el promedio de personas que tienen el interés de contactar con un espíritu, ¿no? de percibir lo que es más sutil, como no se adentran en la práctica y la disciplina que implica la meditación, porque es algo que requiere constancia y disciplina, y a veces prefieren tener acceso más inmediato, pues aplican ciertos rituales más bien oscuros y contactan con entidades oscuras. A veces quizá hayan entidades, digamos, más neutras, pero también existen ciertamente rituales o mecanismos para uno contactar con un espíritu de luz, pero eso se requiere, para eso se requiere que uno haya trabajado bastante con su sombra y haya emanado bastante más luz de lo que se tiene en principio. En todo caso, es algo que puede ocurrir. Incluso puede también ser algo que se dé de manera más casual, ¿no? Por ejemplo, yo he escuchado de amistades o familiares relatos que hablan de cómo se le presenta a algún difunto, algún ser querido que hace no mucho pereció, y que se le presenta en la forma de un espectro y que le advierte sobre algún aspecto que vaya a ocurrir en su vida. Son cosas reales que ocurren, es verdad. Entonces, un apu, que el término apu se refiere a espíritu, un apu se te puede presentar en diferentes formas, en diferentes situaciones. El hecho es que tú puedes acceder a un encuentro con ellos. Es más factible llegar a tener un encuentro con ellos de manera planificada si es que se realiza un proceso ceremonial. En el caso de los seres de luz, lo preferible es mantener una dieta un poco estricta, meditar, en efecto no realizar ningún acto que te lleve a la distracción de tu aprendizaje espiritual. Por ejemplo, no te vas a ir a un cabaret estando en un proceso de preparación para una ceremonia
en el que te vas a encontrar con un espíritu de luz. Eso no es viable. A eso me refiero. De hecho, esta es la razón por la que está esta imagen de Aleister Crowley, que es, fue miembro de la Golden Dawn, una orden Rosa Cruz británica. Es muy conocido en el mundo de la alquimia porque era un mago británico muy influyente en su momento del siglo pasado. Y aquí está un dibujo de Aiwass, quien fuera el mensajero de una entidad egipcia que contactó con Aleister Crowley. Él llegó como, me refiero a Aiwass, ¿no? Aiwass se presentó como un ministro de Horus-Par-Krat, que nosotros lo conocemos de manera simplificada como Horus. Bien, esto, para comentarles de manera resumida, pues resulta que Aleister Crowley estaba en Egipto cuando, después de preparar justamente una ceremonia, realizarla en un templo antiguo al parecer, pues él pudo contactar con Aiwass, o Aiwass se le presentó y este le habló de un destino que tenía Aleister en este mundo, y era la creación de un libro que se llama El Telema, que es la obra más célebre de Aleister Crowley. El Telema es un libro de teología. No lo he leído todavía como para decirles qué basamentos tiene, pero digamos que es una preparación espiritual para la nueva era que está llegando. Ahora vamos al segundo eje temático, que es correlación histórica de Abya Yala con Asia. Y aquí tenemos fonemas dialécticos, umbrales en la alquimia, sintoísmo, antinismo. Tenemos también características alquímicas del sintoísmo y el antinismo. Tenemos simbología de los labios ferales, placa de nefrita de Hongshan en China y grabado de la puerta de Ti en Tiahuanaco. Arquitectura de Pascua, meditación y traslado a la otra vida, asociación de los guerreros de terracota con la leyenda de la batalla de Yaguarpampa, los soldados pururaucas. Bueno, vamos con eso. Respecto a lo que tiene que ver este tema es, por si acaso no les he mencionado, me parece en lo que va del taller, Abya Yala, para quien no lo conozca, es un término en una lengua originaria del actual Panamá que se traduce como tierra de sangre vital, y era una forma antigua que se tenía para referirse al continente que hoy en día le llaman América. Pero a mí me parece más interesante el término Abya Yala porque hasta tiene un sincretismo. América simplemente hace referencia a quien escribió o dibujó muchos de los mapas de las primeras exploraciones de América como tal. Pero ya existía una forma de nombrar este continente antaño, y esta era Abya Yala, que como dije se traduce como tierra de sangre vital. Pues bueno, en este eje temático exploramos la correlación de la Abya Yala con Asia, porque hay algunas similitudes que me llaman la atención. Entre esas quiero explorar el aspecto dialéctico, los fonemas. Aquí está un ejemplo de la vasija de barro, traducida también al quichua, ¿no? Hasta el yo quiero que a mí me entierre, que en quichua sería Amari Chumi Munanchik. ¿Por qué les pongo esto? No es mi idea como tal leerles o cantarles la canción, sino que yo me quiero quedar propiamente en que tengan un referente de cómo suena el quichua, de cómo se expresa fonéticamente el quichua. Pero quiero complementarlo también con algo que no es solo andino, sino que también tiene que ver con las civilizaciones anáhuac que les mencionaba de Mesoamérica. Para eso voy a acceder a una biblioteca en la que tengo un libro que describe cómo realizar glifos. Bueno, ahí lo dice me parece como glifos mayas, pero en realidad existían diferentes civilizaciones, los toltecas, olmecas, mayas, mexicas, etc. Se usa el término maya es por una generalidad inexacta. El término más correcto no es ese, el término más correcto sería anáhuac, que es propiamente el concepto de la civilización con raíces lingüísticas ancladas al idioma náhuac. Bien, un momentito, me parece que está aquí el libro. Glifos mayas, perfecto. Bien, mientras abre el libro, lo que yo quiero enfatizar es los sonidos que están presentes y los que más bien no están presentes. Por ejemplo, si ustedes se fijan en el ñuca,
el ñuca con ñ, y la ñ no era un uso hispánico convencional. Me imagino que habrá habido un nivel de uso, pero no era muy generalizado, no es una letra que se le use demasiado en el español, pero es una letra muy presente en el quichuismo y otras lenguas familiarizadas con este. Ok, ya se abrió. Listo, permítanme, les quiero compartir. No sé si es que no me da chance por ser PDF. No, sí me da chance. Bien, aquí tenemos lo que son estos sonidos. Si ustedes se fijan, aquí están glifos que describen estos sonidos. Bueno, me llama la atención porque parece que sí ha habido la M. Eso no lo había visto. Pero bueno, veamos por ejemplo este sonidito que es la T y Z, el tss. Parece que se me desconectó. Me está fallando un poco el internet. Bueno, mientras tanto les sigo describiendo. Existe el sonido con T y Z. Y por ejemplo aquí en la sierra ecuatoriana hay una montaña que se llama Condormatzi. Y es así, es T y Z, Condormatzi. Este es un sonido que no es originario del español, pero sí existe una convergencia con el anáhuac o náhuac. También existe, por ejemplo, la B es curioso porque no existe la B en el... Ah, no, aquí sí está. No era esta la que buscaba. Un momentito, quiero... Sí, la G es la letra que estoy buscando. Por ejemplo, igual en el quichua o quechua o aymara, tengo entendido que la G es un sonido que no estaba presente. De manera que en realidad existía un sonido parecido, aquí en el andinismo sería una quilca, en las culturas anáhuac que sería un glifo, y el glifo es una especie de ja profunda. Déjenme ver si es que lo encuentro aquí. Sí, acá está. Sí, justo este, le voy a maximizar un poco. Ya, perfecto, aquí lo puedo maximizar. Justo este glifo, este que ven aquí, con una K y una comita arriba, pues este sonido es una especie de sonido parecido a la C, que es como K, digamos, pero es más profunda, es como ja, se siente en la profundidad de la garganta. Este es el sonido más parecido a la G que existe en los dialectos oriundos u originales del Abya Yala a la G hispánica. De manera que si tú, por ejemplo, quieres escribir tu nombre en glifos mayas y tu nombre lleva la G, como es en mi caso, porque mi nombre es Gabriel, pues entonces no puedo utilizar la G propiamente, pero uso un sonido parecido que sería esta, sería la ja. Un sonido que está presente también en el quichuismo y es interesante porque no es algo que sea muy generalizado en el español. En realidad, en el español, más bien en el español no existe ese sonido. Es interesante, igual que la letra TZ. Es interesante, no me había fijado, pero en el náhuatl parece que existe dos, porque está la TZ así nomás y la TZ con una comita arriba. Me imagino que este se refiere al TZ, pero acompañado con un sonido de silencio. Por volver al ejemplo que les decía de la montaña que se llama Condormatzi, según yo lo entiendo, lo normal sería Condormatzi, pero si le pones la comita arriba, me parece que sería Condormatzi. Ajá, algo así. Interesante eso. Bueno, también está presente la letra X, la Y, etcétera. Yo les recomendaría que por cuenta propia cada uno de ustedes hicieran una indagación sobre estos sonidos y sus similitudes con el quichuismo y asimismo con las ausencias que se presentan tanto en el quichua como en el náhuatl respecto al idioma español. Ahora sí, volvemos a las imágenes, permítanme un momento.
En realidad hay más convergencias, pero se me hace un poco... No les miento, se me hace un poco difícil encontrarle el ejemplo más viable para explicarles bien cuáles son las similitudes lingüísticas. Pero digamos que tiene que ver con los clics. Creo que esa es la forma más correcta de explicarlo. Si ustedes se ponen a escuchar cómo se expresa alguien en el idioma náhuatl, notarán que se usan muchos como clics, es decir, como sonidos asociados a la T, a la L y a diferentes fonéticas parecidas a la C. Pero dentro de la C, piensen, por ejemplo, el K. Digamos, el K hispano sería como que le sientes la pronunciación en la parte más inmediata de la parte superior de la garganta, digamos, no de la garganta, sino de la boca. Pero luego tú le puedes, digamos, generar el sonido desde partes más profundas de la garganta y tú le sientes la diferencia. Por ejemplo, una cosa es K, otra cosa es ja, que ya le sientes más profundo, le sientes aquí. Pues bueno, asimismo ocurre con las lenguas náhuatl, que tienen cierta similitud a través de los clics. Bueno, por si acaso, esta traducción que está aquí es una traducción hispanizada en cierta forma, porque como les dije no existía la G, pero si se fijan aquí está un ñuka kausai pi chingaspa. O sea, lo correcto sería decir como chingaspa. Pero los que escribieron, porque yo tomé esto de una página web, le pusieron la G. Algunos aspectos le corregí, pero se me pasó por alto. Turumanda, Uixa. Sí, por ejemplo, aquí, bueno, este se me pasó por alto, pero aquí, por ejemplo, en el verso donde dice de ti nací y a ti vuelvo, tenía la traducción original en la página web que saqué la traducción, decía Kanmanda mi nasirishka, pero nasirishka ya es de nacer, es español, entonces yo lo corregí y lo correcto sería ahí Kanmanda mi pakarinarishka, que pakarina hace alusión al nacimiento. En fin, situaciones parecidas. Cuando vean la G, piensen que es más bien una K, eso es lo correcto. Bien, ahora quiero que vean la similitud que esto tiene con algunos aspectos del alfabeto japonés. Si es que ustedes se fijan, aquí también está presente lo que sería diferentes variaciones del sonido K, es decir, es como clics, lo que les decía de los clics, pues igual. Claro, esto es algo que más bien un maestro de japonés les va a enseñar la fonética correcta, pero como notarán son, me parece que estos son los kanjis, imagino que estos son los kanjis, porque existe como una diferenciación entre kanji y otro tipo de alfabeto, porque el kanji realmente es como un símbolo traducible del japonés a otros idiomas, pero de ahí está otro tipo de alfabeto que tiene otro nombre que es ya anclado propiamente al idioma japonés. Bueno, en todo caso me imagino que estos son los kanjis y en estos kanjis existen diferentes que hacen referencia aparentemente a la letra K, pero no es que está con cada vocal, eso no es el caso, sino que se les diferencia como K, Ki, Ku, Ke. Pero eso realmente, por lo que yo he podido estudiar, es solo un referente, sino que sí cambia el sonido del tipo de K que se usa. Como yo les mostraba hace un rato, existe el K de la parte superior de la boca, más inmediata es K, pero hay uno que es profundo, que viene de la garganta, que es H, y este se siente hasta en el pecho cuando lo pronuncias. También está lo que les decía de la T y Z, pues aquí está uno parecido que es el Tsu. El tsu, bueno, pues el tsu tampoco es un sonido familiar en el español. Yo no tengo en mente una palabra en el español que tenga tan presente este tipo de sonido, más bien no. Y si te fijas en cómo es el alfabeto como tal, no cuenta como letra. Si es que hay alguna palabra que tenga ese sonido, no está diseñado el alfabeto con ese sonido en sí, ¿me entienden? Eso ya es una sílaba, no es en sí una letra del alfabeto español. Y lo mismo ocurre con algunos otros sonidos. En fin, esos me parece que son los más ilustrativos para tener en cuenta. Así como también el shi, por cierto, este también se me estaba pasando por algo. El shi y el chi. En el español sí existe ya un uso un poco más amplio del sonido che, pero no es algo generalizado en el alfabeto, es decir, no es que en todos los alfabetos está presente la letra que hace referencia al che.
pero en el caso del quichua y del japonés, pues sí es un sonido que se puede encontrar bastante, igual que el sonido shi. Mientras que si es que uno se fija en el español, de hecho el shi se creó con el tiempo, no es que estaba en el origen de su alfabeto. Eso fue de hecho por el proceso de hibridación justamente con diferentes lenguas. Ahora quiero hablarle de lo que son los umbrales en la alquimia. Aquí por ejemplo tenemos un umbral del sintoísmo, que es la teología japonesa por excelencia, que es el que está al lado izquierdo, no, al lado derecho superior, el que está más arriba, y dice, bueno, así se le llama arco tori. Dice, los arco tori son puertas que dan paso a otro estado de conciencia. Y en cambio tenemos abajo lo que sería la puerta del sol de Tiahuanaco. Dice, la puerta del sol es un monolito tallado en forma de arco o puerta de entrada en el sitio de Tiahuanaco por la cultura Tiahuanaco, una civilización andina de Bolivia y Perú que prosperó alrededor del lago Titicaca en los Andes. Y esto fue, bueno, hace mucho tiempo atrás. Depende de la fuente que uno busque. Hay quienes hablan de que la cultura Tiahuanaco ya estaba presente en la era de nuestro Señor Jesucristo, pero también hay quienes se refieren a esta cultura como algo todavía más antiguo. Incluso encontré información que decía que quizá la datación de esta puerta del sol sea de 1500 años antes de nuestro Señor Jesucristo, pero me doy cuenta que no hay una información lo suficientemente consistente respecto a esto. Pero lo que sí quiero enfatizar aquí es que tanto la puerta Tori, mejor dicho el arco Tori, como la puerta del sol coinciden en la impresión de que son portales a otros planos de conciencia, porque en la cosmovisión andina también la puerta del sol es entendida de esta manera, y de hecho la puerta del sol está íntimamente vinculada a las estaciones del año, por lo que yo he podido comprender. Pero como todavía es un misterio de la antigüedad, no se ha llegado a tener una interpretación tan exacta, tan profunda, tan bien registrada sobre la puerta del sol, pero sí se entiende sus aspectos básicos dentro de su utilidad alquímica, así como en el caso del arco tori, que en este caso, como es una cultura que no llegó a ser plenamente colonizada, la japonesa me refiero, pues ellos sí tienen bastantes registros de su simbolismo. Y como pueden notar, tiene que ver también con un acceso a otros estados de conciencia. Podría decirles dimensiones, pero yo creo que esa es una forma de entenderla un poco inapropiada. Bien, también hay otra similitud interesante que quiero destacar. Nótese que hasta este momento las similitudes que yo les menciono están contrastadas también con el enfoque de ¿existe esto en Europa? Que es la sociedad que más ha terminado permeando en estos últimos siglos en los Andes y en el Abya en general. Pues muy curiosamente hay algunas cosas que yo no le encuentro similitud con Europa, y esta es otra. Tiene que ver con las características alquímicas del budismo y el antinismo. Fíjense en las momias y la meditación a la intemperie. Aquí hay una imagen ilustrativa a la superior que muestra a monjes meditando en los nevados, probablemente del Tíbet o al menos en alguna parte del Himalaya. Ahí abajo también se ve incluso, bueno, esto sacado de un video que muestra a un yogi congelado mientras medita en el Himalaya. Ahora, fíjense en esto. Está Juanita, la momia mejor conservada de las Américas, y también las momias de Salta, Argentina. Son momias que, por lo que he podido encontrar información en el internet, pasan por un proceso ritual que se prepara varios meses antes, en el que pasan por ciertas dietas estrictas y todo, e incluso antes de ser ofrendados en las montañas, pues ingerían ciertas sustancias que les hacían activar mecanismos del cerebro, lo que permitía que tuvieran visiones o activaran ciertas percepciones que no son presentes en el estado de sobriedad más puro. Lo digo de esta manera porque podría decirles, bueno, consumen sustancias alucinógenas, pero el concepto de sustancia alucinógena es un mal concepto en realidad, porque te hace creer que es algo ficticio lo que puedes estar viendo en esos estados de trance, pero no es algo ficticio, simplemente es algo que está en otro nivel de conciencia, que tú tienes que activar ciertos aspectos de tu cerebro y de tu mente para poder percibir esos fenómenos que no son accesibles en un estado de sobriedad pura, como les mencionaba antes. Pues bueno, pasaban por todo un proceso de preparación espiritual para finalmente llegar a las montañas, ser dejados ahí como una ofrenda a las entidades a las que rendían culto las civilizaciones antiguas, y ahí en un proceso de meditación y gradual muerte por
bueno, muchas veces por el frío, por hipotermia, pero ocasionalmente también se les ingería ciertos venenos, dependía ya digamos al pueblo y la época, pero como tal eran personas que eran ofrendadas a los espíritus del universo en las montañas y ahí terminaban sus vidas en un proceso similar a la meditación y que luego eran momificados. Lo de la momificación sí existe parentesco con las culturas europeas, pero ya en la época católica, porque los santos católicos, por ejemplo, sí están bastante bien cuidados, el féretro de muchos de estos santos. No sé si es que existía esa práctica antes de la llegada del catolicismo, la verdad no he escuchado de momias europeas precatólicas, pero no me sorprendería que eso sí hubiera, pero lo de meditar en las montañas e incluso acabar la vida en ello, no es algo que yo haya escuchado de Europa, pero sí he escuchado de eso, del budismo o de cultos familiares como el taoísmo o el propio sintoísmo, me parece que también tiene esa práctica, pero no lo sé con certeza. Si en todo caso lo que sé es que en el budismo sí se practicaba. También tenemos esta simbología que es simbología de los labios ferales. Fíjense en esta imagen que es la técnica de invocación triple Rashomon. Esto es de Naruto Shippuden, es una imagen ilustrativa, es la primera vez en la que yo me topé con esta alegoría japonesa de los labios ferales, que son estos como labios colmilludos. También está la bestia Komainu, igualmente japonesa, todos estos son japoneses. Está la bestia Komainu y están estas máscaras tradicionales japonesas. Ahora fíjense en la simbología de los labios ferales en estas estelas o ilustraciones. Estas son wajas antinas con labios ferales, porque es la representación de entidades, ¿no? Bueno, en el 1 igual, pueden ver una representación de un ser, digamos, tomando lo que será un cactus de San Pedro, ¿no? Abajo igual está una ilustración parecida, hace referencia al cactus de San Pedro, o Huachuma, o Aguacolia. Son los tres nombres que tiene la región, y al lado están la estela de Raimundi, que les había conversado hace un tiempo, una de las estelas más ilustrativas que me parece que se tiene a día de hoy, y también está un monolito que me parece pertenecía igualmente a la cultura chavín. Este está en el complejo arqueológico de Brujito, actual Perú, y como pueden notar también tiene la simbología de los labios ferales. Es algo muy interesante porque, reitero, es algo que no me parece haberlo visto antes en Europa. Ahora también tenemos sobre la placa de nefrita Hongshan en China y grabado de la puerta de Ti en Tiahuanaco. Bueno, espero que se active la imagen. Eso. Listo, ahí lo pueden ver. Es interesante porque esta placa literalmente es oriunda de China, o al menos se la he encontrado en China, ¿no? Esta placa de nefrita, la que está al lado izquierdo, y la que está al lado derecho es el grabado de la puerta de Ti o Tiahuanaco. Digo Ti porque Ti también era una forma correcta para referirse al sol en la antigüedad. Yo ahondaré más en ello en su momento, en talleres eventuales, pero no en este. Bien, si se fijan, hay una similitud demasiado evidente. Es una entidad que posee dos cetros. Está parado en lo que parece un zigurat, que es una especie de pirámide escalonada. Esta pirámide escalonada a su vez hace una extensión de dos, digamos, cabezas de serpiente, que sería lo más parecido a lo que está en las extensiones de ese zigurat, y existen tres líneas o tres ¿cómo decirlo? Bueno, hay tres planos en los que están representadas diferentes entidades que son como una especie de súbditos o vasallos de esta entidad de los cetros, que a su vez le están rindiendo culto. Es algo que se replica, y de hecho también en la parte inferior, ya a lo que sería el zigurat o la pirámide escalonada, también hay unas figuras que se asemejan entre sí. Es una especie de... ¿cómo decirlo? Es un poco difícil describir lo que está aquí. Son interconexiones de lo que parecen ser como cabezas serpenteantes, pero que en realidad me parece que en la puerta de Tiahuanaco tienen cabeza de pájaro, pero es como que si el cuello fuera un cuello más bien de serpiente. En fin, creo que la similitud es evidente. Ahora hablemos de lo que es el Vinapú, un destacado complejo ceremonial en Rapa Nui o Isla de Pascua. Existe una plataforma única construida con grandes losas de basalto que recuerda a la construcción del Cusco.
Su similitud constructiva sugiere conexión incaica. Bueno, naturalmente Rapa Nui o las Islas de Pascua no es considerado parte del Abya Yala y ciertamente no lo es. Está muy alejado ya en el Océano Pacífico y sin embargo tiene convergencias, como se menciona aquí, con la forma de las construcciones del Cusco. De hecho, existe la hipótesis o teoría de que en su momento el legendario inca Tupac Yupanqui llegó hasta las islas de Rapa Nui y ahí hubo un intercambio cultural e incluso trajo a algunos aborígenes al Tahuantinsuyo milenario para que quedaran como, digamos, constancia o evidencia. En todo caso, es una convergencia interesante. Yo en lo personal sí me inclino a creer que esa hipótesis tiene validez porque parece que tiene suficientes registros, parece que hay suficientes indicios, incluso he podido percibir ciertas similitudes en algunos aspectos fonéticos, porque me parece que estas cabecitas se les llama cabecitas con tiki, me parece, o no, es Tiki son las cabecitas tiki me parece, y el tiki igual es un fonema un poco parecido al ti, que proviene del sol en las lenguas prehispánicas de los Andes, y la arqueología propiamente también parece tener similitudes. Cosas interesantes que uno se encuentran, hay quienes no dan validez a esta teoría, yo les he dado atención a quienes refutan la hipótesis, pero en lo personal me da la impresión de que son personas mentalmente desfasadas. Aún así, no quito que quizá esa hipótesis no sea la correcta, pero me da la impresión de que los basamentos arqueológicos son lo suficientemente fuertes como para tenerla en cuenta. También está esta fenomenología que es la asociación de los guerreros de terracota con la leyenda de la batalla Yaguarpampa, los soldados pururaucas. Bueno, pues aquí tienen una imagen de lo que serían los soldados de terracota que fueron diseñados fueron diseñados en la dinastía de Qin Shi Huang, el emperador que unificó al naciente imperio chino, se le tiene considerado como el primer emperador chino, y estos son los que protegen el santuario mortuorio de este emperador, es decir, la tumba de este emperador está custodiada por estos soldados de terracota. Y esto es porque según la leyenda antigua, en el más allá, él podría ser afrontado por huestes de otros demonios, de demonios mejor dicho, huestes mejor dicho, de legiones espirituales de otras culturas, de otros pueblos, no necesariamente huestes infernales, pero podría afrontar una suerte de batalla en un plano espiritual, y por eso es que él se preparó teniendo como custodia a estos soldados de terracota, lo cual es una artesanía espectacular para la época, porque incluso a día de hoy no es tan fácil llegar a crear soldados de terracota como lo son estos. Pero a su vez existe una convergencia con lo que serían los soldados pururaucas, y aquí tenemos una imagen ilustrativa. Y es que los soldados pururaucas es algo que se dio en una batalla, la batalla de Yaguarpampa, que les comentaba. En la batalla de Yaguarpampa, me parece que sí, ¿no? Permítanme un momento. Sí, la batalla de Yaguarpampa. Esta batalla de Yaguarpampa era una confrontación entre un naciente imperio inca, que en ese momento fue dirigido por Pachacútec, o también se le llama Pachacútec, pero yo consideré que más apropiado es escribirlo así como Pachacútec, que llegó a ser un Yinka. De hecho, él adquirió el título de Pachacútec Yinka Yupanqui, y es interesante porque en realidad en principio uno creería que es el nombre como tal, pero es el nombre, mejor dicho, es un título hecho nombre. Eso es lo que ocurre. Después de esta batalla, no mucho después, no sabría decir qué tanto, pero eventualmente él se consolidó como el noveno Yinka, porque cuando Pachacútec dio afrenta a los chancas, que fue la cultura contra la que se enfrentó un naciente imperio inca en ese momento, pues él era apenas un general del ejército, era príncipe naturalmente, pero fungió de príncipe, de general militar en esta batalla y la desempeñó de esta manera. El número de chancas que se les enfrentaba a los nacientes incas era tal cantidad que ellos habían considerado que era
imposible ganarles a este ejército porque eran mucho más grande. Pero a Pachacutic se le ocurrió la idea de hacer montículos de piedras y a estos montículos de piedras ponerles ropas de personas, de soldados, para que a la distancia amagaran aparentando ser parte de los soldados del ejército inca, pero no era el caso. Lo interesante es que en medio de la batalla de Yaguarpampa se dice que estos soldados adquirieron vida y acompañaron a Pachacutic en esta escaramuza contra los chancas. Y es curioso porque la persuasión tuvo un efecto real, dado que la batalla que se le daba improbable para los incas resultó con la victoria de Pachacutic, y es una de las razones por la que eventualmente él ascendió al trono del Tahuantinsuyo. Ahora quiero también hablarles sobre lo que es la psicología andina. En particular yo les recomiendo leer desde lo que sería la página 38 hasta la página 59. En ese tramo es donde se habla de los basamentos cosmológicos de la cultura Kogi o Cágaba de la Sierra Nevada de Colombia. Yo quiero que también ustedes tengan en cuenta que no es mi ideal hacer un énfasis solo sobre los incas, si bien va a haber un protagonismo de ellos dentro del estudio andino en este centro, porque es de la cultura prehispánica que se tiene mayor documentación, pero no es la única. Y yo mediante leía este texto me di cuenta de que en realidad las culturas indígenas son bastante avanzadas. No solo la cultura Kogi, en el Ecuador actual también hay culturas indígenas amazónicas en particular que todavía guardan ciertos conocimientos ancestrales, pero me parece que sí se han desconectado un poco de sus raíces. En el caso de la cultura Kogi parece que todavía ha mantenido un nivel de hermetismo, no tanto, pero se ha mantenido todavía un poco al margen de la sociedad, con lo que ha podido mantener de una manera todavía un poco sana sus tradiciones ancestrales. Bueno, yo les resumo un poco lo que yo vi en este texto, justo en la parte de las páginas que les menciono, que me parecieron de las más ilustrativas. Hay más información, yo sí les recomiendo leerse todo el libro, no es muy largo, lo pueden leer en un día, pero yo quiero referirme al aspecto más importante, y es la estructura cosmológica de la cultura Kogi o Cágaba. Bueno, me llamó mucho la atención que existe una palabra en esta cultura que se le llama aluna. La palabra aluna se hace referencia a un plano de virtualidad o un plano mental, es lo que antaño los eruditos como Platón habrían denominado el mundo de las ideas. Eso es el aluna, y me gustó mucho el término, porque, por ejemplo, para un Kogi, antes de que tú puedas, por ejemplo, realizar una silla, esa silla ya existe en el aluna. Es decir, tú en este mundo manifiestas lo que anteriormente ya existe en el aluna. El diseño de una casa, por ejemplo, es algo mental antes de que sea algo físico. Y eso mismo ocurre con un conjunto de cuestiones que manifestamos en esta vida. Incluso puede ser un discurso, incluso puede ser algo que ya está presente en la luna antes de manifestarse en este plano. Algo que me llama mucho la atención. No solo esto, sino que incluso la cultura Kogi describe que existen diferentes niveles de cielo y diferentes niveles del plano subterráneo. Ustedes ya estarán familiarizados, si es que siguieron los primeros talleres, los talleres del primer nivel que realicé en este centro, quizá ya estén familiarizados con el concepto Ucupacha, que es inframundo, Caipacha, que es el plano entre auras o el plano terrenal que habitamos, el Hanan Pacha, que es como el plano celestial, y también hay otro que se le denomina el Jagua Pacha, que es uno que se le superpone a todos. Probablemente esto también sería algo parecido a la luna, pero no es exactamente así, sino que es un plano de conciencia todavía mayor que se superpone en sí. El hecho es que aparentemente habría 4 planos de conciencia, pero en realidad esto es solo una simplificación. Cuando se habla del Hanan Pacha hablamos de planos de conciencia que están por encima de lo que nosotros percibimos actualmente, y cuando hablamos del inframundo o Ucupacha hablamos de los planos de conciencia que están por debajo de nosotros, que son degenerativos, digamos, a partir del punto en el que estamos. Pero no existe solo uno, sino que existen diferentes niveles y ramificaciones, por decirlo de una manera. Y esto es algo que sí describe el pueblo Kogi, que en realidad no existe solo un cielo o solo un infierno, sino que habla de que existen diferentes planos del inframundo y diferentes planos del plano celestial, lo cual me pareció verdaderamente interesante, porque lo mismo ocurre con la cultura judaica. Por ejemplo, ellos no lo ven como que solo el infierno o solo el infierno o solo el cielo, quiero decir.
sino que ellos en realidad lo estudian de una manera un poco más meticulosa y mejor especificada a través de lo que se le denomina la cábala o el árbol de la vida. Así que, bueno, ahí vale la pena tener en cuenta esa referencia, porque no es algo que solo se lo inventaron los Kogi, sino que se puede corroborar en otras culturas que en realidad a día de hoy podemos reconocer tienen una influencia sobre este mundo. Bien, ahora sí quiero leerles este fragmentito del texto. Dice: la cosmogonía Kogi es entendida desde la creación del universo, el cual, se insiste, es considerado como un mundo que tiene forma de huevo muy grande, puesto con la punta hacia arriba. Al respecto, Dolmatov, citando en Ibarra 1997, página 241, declara: dentro de este huevo están las 9 tierras, están las 9 tierras donde se da origen al mundo el cual habitamos. Son grandes platos redondos, el uno puesto sobre el otro. Nosotros vivimos en la tierra de en medio, en Senenumayang. Y a ellas siguen hacia arriba Bunkuaneyumang, Alunayumang, El Nauyang y Koktomayang. Estas tierras son buenas y se llaman Niunulang. Disculpen, es un poco difícil. Niunulang. Aunque el idioma Kogi me parece muy bonita la fonética, muy como pura, digamos, me agrada. Pero es un poco difícil de nombrarla para alguien que no está familiarizado. Bien. También, bueno, sobre el Niunulang sería tierra hasta el sol. Hacia abajo, hacia abajo siguen Caxtas Binmayang, Caxiunomang, Munquanyumang y Seyunmang. Estas son tierras malas y se llaman Seinulang. La última tierra, la de arriba, es más estrecha por estar más cerca del techo del mundo. Este huevo grande que es el universo es muy pesado. Está puesto sobre 2 largas vigas y 4 hombres la sostienen. 2 parados en el oeste y 2 en el este. Los del este son Sintana y Namsiku, y los del oeste son Nandu e Ibaui. Cada uno carga sobre un hombro un extremo de viga. Debajo del mundo hay agua, representada con la flor de agua. Flotando en la superficie hay una piedra muy grande, plana y bella. Sobre esta piedra está sentada la madre. Está desnuda. Ella da comida a los 4 hombres, les da agua y los cuida. Les soba los brazos, los hombros y la espalda para que no se cansen de sostener la tierra. Esto es todo lo que hace la madre. Es interesante porque, por ejemplo, en lo que es la cultura judía está el Clifot y está la Cábala. El Clifot básicamente hace referencia a una suerte de árbol de la vida invertida, lo que en realidad serían las raíces, por decirlo, del árbol de la vida, aunque eso depende de la perspectiva de cada persona, y habla justamente de planos subterráneos, de tierras que podríamos decirlo de manera simplificada son malignas, aunque eso es un término, eso sí es un término un poco ilusorio. Me parece que es un poco ilusorio el concepto de la maldad, es decir, sí existe, pero nuestra comprensión puede ser más avanzada que el solo concepto de la maldad como tal. Sí puede ser más avanzado y en ello entenderemos mucho mejor al universo. En fin, es una parte ilustrativa del texto que me pareció apropiada compartirles, porque incluso para quien tenga una verdadera fascinación por la alquimia, eventualmente puede tomar este texto y tomarlo de referencia mientras estudia otras culturas. Yo recomendaría en particular las Anáhuac, porque las Anáhuac también hablan del universo construido de manera esquinera, digamos, o sea que existen como esquinas, e incluso dentro de la alquimia se habla de que existe como una especie de la presencia del viento del oeste, el viento del este, el viento del norte, el viento del sur, es decir, el plano cardinal en el que se delimita el mundo como hacia el norte, hacia el sur, o bien hacia el este o hacia el oeste, es algo coyuntural para entender el universo, pero de manera alquímica, de manera simbólica. En algún momento yo lo explicaré más a fondo, pero para ese momento quiero ilustrarme más sobre las culturas anáhuac y ahí tendré como el basamento suficiente para explicarles bien. Porque de hecho el calendario de las civilizaciones anáhuac, reitero, son las mesoamericanas tipo olmeca, tolteca, maya, azteca, mexica, etc. Pues todas estas tenían una forma de entender al calendario a partir de un principio de que el universo
tenía esquinas. Es algo parecido a eso. En su momento se los describiré mejor. Bueno, continuamos. Ahora quiero explicar sobre lo que es la línea sanguínea solar. En este caso tenemos como precedente la descendencia de Tupac Yupanqui, láminas referenciales. También tenemos lo que sería un video explicativo, la Casa Real Inca, que es y que fue de esta. Y también está sobre Isabel Atayupanqui Pachacutic. Bien. Hablemos de la descendencia de Tupac Yupanqui, láminas referenciales. Es interesante porque tenemos aquí el registro de descendientes legítimos y plenamente documentado este hecho, que es en el caso de estos personajes, bueno, pues son eventos históricos dentro de la humanidad. En realidad no son solo individuos normales, sino que en realidad tienen una presencia en el mundo y son descendientes legítimos del Inca Tupac Yupanqui. Una de ellas es Máxima Zorreguieta, reina consorte de los Países Bajos, descendiente de la ñusta Catalina Paucar Oglio, quien perteneció al linaje del Inca Tupac Yupanqui. Tómenlo en cuenta. También está Hernando Siles, presidente de Bolivia entre 1926 y 1930, padre del también presidente Hernán Siles Suazo. También está José Luis Bustamante y Rivero, presidente constitucional del Perú de 1945 a 1948 y presidente de la Corte Internacional de Justicia entre 1967 y 1969, es decir, un personaje que tuvo su presencia a nivel internacional. Incluso tengo entendido que Piñera también es descendiente de incas, por lo que él es inca legítimo. Inca me refiero en el sentido de que llevan el linaje solar andino. A eso se refiere Inca, porque en realidad para referirse al gobernante del Tahuantinsuyo, después de la época de Pachacútec, se creó el concepto del Zapa Inca, que el Zapa Yenca se traduce como el hijo único del sol o el heredero único del sol, porque Zapa es como único. Pues bueno, en todo caso, Sebastián Piñera, expresidente del Perú, actualmente fallecido, pues él también tenía linaje inca. Ahora yo les quiero recomendar este video. Yo evidentemente no puedo mostrarles y tampoco vale la pena que lo haga, pero quiero dejarles este video como una referencia para que ustedes también se ilustren sobre el tema del linaje inca. Y es el video La Casa Real Inca, qué es y qué fue de esta. Me parece que es un video muy ilustrativo que nos da también ciertos basamentos para saber qué ocurrió con la genealogía de esta civilización. También hay otro video que les recomiendo. Este es más extenso, pero tiene, parece que, bastante información. Y es el webinar Descendencia del Inca Huayna Cápac en Colombia. También se los recomiendo. Es un video bastante ilustrativo. Y por último está el caso de Isabel Atayupanqui Pachacútec, que según los registros que se tienen en datación es una inca legítima que habitaba, porque este video salió hace 10 años y ella ya estaba media cuchita. Es difícil saber si sigue viva, pero bueno, es un video que testimonia y registra el hecho de que Isabel Atayupanqui Pachacútec es una mujer en tiempos recientes del Cusco que posee el linaje inca legítimo y corroborable. De hecho, tiene un reconocimiento, me parece que por el municipio en el que vive. En fin, también es un video ilustrativo que quiero compartirles. ¿Por qué lo hago? Porque me parece que si pensamos en el inca como un concepto antiguo, ya defenestrado, que con el tiempo ha perdido su valor porque ni siquiera se tiene un registro de quiénes son los descendientes legítimos de este linaje, pues déjenme decirles que más bien por el contrario, el linaje es algo que todavía está vivo y me parece importante saberlo porque el linaje es un valor no solo en el sentido antropológico, sino también en el sentido alquímico. Es un valor que conecta con nuestras raíces y que en su momento deberá ser implementado de manera oportuna y metódica para la restitución del Tahuantinsuyo, ¿no? Recuerden que este centro es parte del proceso histórico de la restitución del Tahuantinsuyo. Esa es una de las dinámicas que tenemos aquí, uno de los objetivos macro que se tiene. Ya, listo. Dicho todo esto, damos por finalizado este taller. Me salió más largo de lo que esperaba, pero me parece que es bastante apropiado el conocimiento que he compartido con todos ustedes. Así que bueno, ya que me han acompañado hasta aquí, pues Yupay Chani, que es gracias en quichua,
Yupai Chani Miliak Tamada por acompañarme y tengan un excelente día allí donde estén. Alfa Rus.